Muy bien, sean todos nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta sala que Yachay Capacitaciones Especializadas le brinda para este y otros cursos, ¿no? Hoy estamos con el curso Gestión Documentaria y Archivos. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos hoy pues en la tercera sesión, ¿verdad? Son sesiones que tenemos que se han transmitido de manera en vivo y hoy la tienen grabada a través de YouTube, ¿no? A donde les pediría, pues, y los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, que es totalmente gratis, y que además activen la campanita para que no puedan perderse pues de ninguna actualización, ¿no? Además que al seguirnos y dejar sus comentarios nos ayudan a crear pues más contenido de calidad pensando siempre en ustedes. Creamos entonces complacidos de su participación en este curso y al final pues les explicaremos también pues que Yachay Capacitaciones le brinda la oportunidad de obtener un certificado que enriquecerá su currículum, ¿no? Que cada vez se solicita documentado y enfrentamos pues a las grandes convocatorias de este mercado laboral pues tan demandante, ¿no? Veamos entonces los temas que desarrollaremos en esta tercera sesión llamada conservación y preservación de documentos, ¿no? Ojo que ya estamos en la tercera, después viene una cuarta que es la gestión de archivos electrónicos y terminamos con estas 4 sesiones. Este curso abarca estas 4 sesiones en vivo que fueron y ahora colgadas en YouTube, ¿no? Y también estará acompañada de una plataforma educativa, ¿no? Donde van a tener unas actividades que desarrollar, una evaluación también que presentar para que de repente obtengan el tan ansiado certificado, ¿ya? Entonces no duden en contactarnos con nosotros que al final le daré la información de contacto, ¿sí? Veamos entonces por aquí qué nos dice Sigrid Segura Tavia, ¿ya? De Costa Rica, reconocida académica y profesional, especializada pues en el campo de la biotecnología y la microbiología, ¿ya? Nos dice por aquí ella, los archivos, dice, son esenciales para la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Lo que hemos mencionado ya en sesiones anteriores, pues permiten el acceso a información confiable, íntegra, organizada necesariamente, preservando su patrimonio y acervo documental, siempre bajo responsabilidad de este gestor documentario y de archivos, ¿no? Que puede estar de manera en la parte de dirección, en la más alta dirección, como parte de tomar la responsabilidad de todo el acervo documentario de la organización o puede estar a cargo en alguna oficina de alguna función especial, ¿no? Puede estar en un órgano de línea, que puede ser una gerencia o puede ser un departamento, ¿verdad? Dependiendo los sectores donde se desarrolla el proceso de la organización, sea esta pública o privada. Si alguno de ustedes quiere dar alguna opinión personal sobre esta frasecita o alguna consulta, también nos lo pueden mencionar y comentar en YouTube, ¿ya? En el mensaje o en cualquiera de las redes sociales que luego les anunciaré. Veamos entonces que en esta sesión vamos a hablar de las definiciones, tanto etimológicas como la definición que nos da la Real Academia Española. Entonces, vamos a verlas a continuación. Hablaremos también de las normas legales, en este caso peruanas. Nosotros nos dirigimos en base a la normativa legal peruana, que son muy similares a los países latinoamericanos, ¿verdad? Hablaremos de la conservación, los tipos de ella, los principales agentes de deterioro de estos documentos físicos, las medidas de conservación física que se tienen, las acciones de la conservación y también de medidas de conservación digital que requieren estas, ¿verdad? Para su uso oportuno. Hay una corta diferencia, de hecho, entre conservación y preservación. Entonces necesitamos hablar también de la preservación, ¿no? De las políticas para su aplicación, de las estrategias que se plantean para su óptima presentación de documentos preservados, de la preservación física a largo plazo y de esta gestión de metadatos, ¿ya? Veamos entonces la definición que tenemos etimológicamente y la que nos da la Real Academia Española. ¿Ya? Veamos aquí. La palabra conservación nos dice que viene pues del latín conservatio y significa acción y efecto de guardar todo. De hecho que estos componentes de prefijo con y servare,
que cada uno pues tiene su propia definición, habla de un todo, habla de un junto, de un conjunto en realidad, y servare habla de tener, de guardar, de conservar, ¿no? Más el prefijo sion que se presta a la acción y al efecto, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que la Real Academia nos define a la conservación como mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien en forma general, ¿no? Y hablando de documentos, es justamente cuidarlos y permanecerlos íntegros para su próximo uso, ¿no? Pero ahora, y preservar, ¿qué nos dice? Nos habla de la protección, ¿no? Viene del latín, en este caso, preservar, y significa proteger, ¿verdad? Sus componentes léxicos están aquí, un pre y un servare, ¿no? Cada uno, entre paréntesis, estoy poniendo sus definiciones etimológicas, ¿no? Entonces, en el diccionario de la Real Academia nos dice que preservar es proteger, es resguardar anticipadamente a alguien o algo. En este caso, hablemos de nuestros documentos, ¿verdad? Para un quizá probable daño o peligro que pueda enfrentar, ¿verdad? Ahora, según las normativas, según las normas legales, ¿no? La palabra conservación y preservación se presentan en ella de diferente modo, ¿no? En conservación, por ejemplo, de documentos, según el artículo 4 de la ley del Sistema Nacional de Archivos, ya en 25.323, ahí aprobada en los años 91, que nos dice que la conservación de documentos es una función esencial de los archivos públicos y privados, ¿no? Asegurando que se adopten medidas necesarias para evitar el deterioro físico y garantizar la longevidad de los documentos. Entonces, desde aquí ya nos está diciendo que hay una gran responsabilidad en este caso, del coordinador o del gestor de estos documentos, para que se preocupe por la conservación de los mismos, ¿no? Sea ojo, público o privado, los dos tienen que evidenciar mediante documentos los procesos propios de la organización, ¿verdad? Asegurando pues que se adopten y tienen que gestionar estratégicamente, de hecho, las medidas necesarias para que se evite el deterioro físico, ¿verdad? En cambio, en la parte de preservación de documentos, la ley no distingue explícitamente una diferencia entre conservación y preservación, pero sí establece la importancia de asegurar la accesibilidad y usabilidad de estos documentos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y lo que se puede interpretar como parte pues de estrategias de preservación. Ojo, la interpretación no los damos cualquier persona natural, ¿no? Ni cualquier abogado tampoco, porque es quien se encarga a veces de interpretar las leyes, sino es el organismo central del Estado quien interpreta de esta manera y los lanza a través de sus directivas, a través de sus documentos complementarios a la ley, ¿no? Además, recuerden que toda ley está siempre respaldada y continua para su ejecución mediante reglamentos, ¿no? Y es ahí donde se lanza esta definición para la preservación de documentos, ¿no? Entonces se refiere a la durabilidad de documentos en el tiempo, ¿verdad? No solo la conservación se refiere más a la custodia física del documento. En cambio, la preservación ya nos habla más de la disposición de ella, ¿no? Y de qué momento somos accesibles no solo de manera física, sino también de manera digital. Entonces, trae en ella el mayor compromiso de difundirla y de alcanzarla para estas dos funciones importantes, que es el cumplimiento de la transparencia y de la rendición de cuentas, ¿no? Veamos por aquí. Con respecto a la conservación de documentos, ¿no? El Sistema Nacional de Archivos, en su decreto supremo, que viene a ser dado por el Ministerio de Justicia, quien alberga los documentos más importantes de la nación, porque tiene que ver con los trámites legales, ¿no? de toda institución. Entonces, en esta parte se enfatiza mucho la necesidad de implementar las condiciones ambientales, sobre todo en conservación. Recordemos que estamos definiendo, por lo que se refieren las normas, que conservación se refiere a la parte física, ¿no? Entonces, en esta parte, la ley enfatiza la necesidad de tener que implementar condiciones ambientales adecuadas para el almacenamiento de estos documentos, así como de su uso de materiales archivísticos en calidad para protegerlos del deterioro, ¿no? Una vez más, se define y se recalca la protección física de ellos, ¿no?
para ser durables, de hecho, en el tiempo, ¿no? Y en la preservación de documentos, aunque el término de preservación, como les digo, no se define explícitamente, el reglamento incluye medidas como digitalización y la creación de copias de seguridad, que son prácticas comunes dentro de la preservación documental. Es decir, los dos nos hablan de que tiene que durar en el tiempo, sí, es cierto, pero la conservación menciona más cuando habla de medidas que se tienen que implementar para la conservación, lo menciona de manera física, ¿no? Y menciona mucho el deterioro cuando se habla de conservación. Y cuando habla de preservación, perdón, habla de la digitalización, de las copias de seguridad, de las capturas, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esto nos vamos a dirigir, vamos a hablar de conservación con respecto a la parte física y la preservación con respecto a la parte digital, ¿ya? Entonces, solo para ponernos de acuerdo, porque ojo, si nos prestamos a cualquier diccionario, para nosotros conservación y preservación y otros términos más son sinónimos. Pero bueno, por gramática española sabemos que la palabra, los sinónimos exactos no existen, ¿verdad? Cada palabra es muy parecida a otras en sinonimia, ¿no? Nunca significan exactamente lo mismo, ¿no? Nuestro idioma español nos permite a veces utilizar varias palabras en reemplazo de otras, ¿no? Tenemos una gran cantidad de palabras muy similares, ¿no? Y eso es lo rico, pues, de nuestro idioma, porque tenemos mucha variedad de palabras, ¿no? Entonces, por ahí la sinonimia. Pero para parte legal, pues nos referimos de manera distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta ley de firmas y certificados digitales habla de la conservación digital y la preservación digital. ¿Por qué? Porque una conservación, aunque se refieren de manera física en muchos momentos de las normas legales, también en base a ella es que se puede digitalizar, porque si no tuviéramos algo físico, no habría la necesidad de digital, ¿verdad? Solo se prestaría a la creación de documentos digitales, a la creación de documentos, en este caso, virtuales, con los diferentes sistemas que podemos tener, ¿no? Entonces también les dejo esta parte en la que se refiere la norma legal a estos dos términos, ¿ya? Pero ojo, cuando hablemos de conservación digital, hablemos de la consecuencia de haber conservado un archivo físico y que tengamos la necesidad de convertirlo de manera digital, ¿ya? Entonces, en resumen, las definiciones, según las normas legales peruanas, ¿no? Ojo que esto no lo defino yo, sino es que salen de las mismas normativas, la conservación de documentos implica entonces medidas técnicas necesarias para proteger y mantener los documentos en su estado actual, evitando de hecho el deterioro físico y asegurando que duren en el tiempo, es decir, que logremos la longevidad adecuada, ¿verdad? Incluye además un control ambiental, de hecho que también se hace toda una estrategia especial para el lugar donde se tiene albergado a estos documentos físicos, ¿no? Entonces tiene que haber un control ambiental adecuado dentro de ellos, sobre todo en nuestro Archivo General de la Nación, ¿no? Y usar pues materiales adecuados para el tocamiento de ellos o inclusive para el momento en que tengamos que digitalizarlos, ¿no? Tanto así que si encontramos, por decir, un documento que no ha sido digitalizado y lo tenemos en original y termina por ahí, y es un papel que está todos los bordes dañados, hay una manera especial para pasarlos al escáner. Primero se sacan las copias de algunos y luego se pasa por el escáner. Ustedes dirán, ¿pero para qué? Mejor de frente lo escaneo. ¿Por qué? Porque esa copia se traslada a un proceso que lo hace original, que lo respalda, ¿no? Y se agrupa con otros documentos más para que siempre se toquen ellos para su digitalización, ¿no? Entonces hay un procedimiento especial para ciertos documentos que, en este caso como históricos, se necesita permanecer de todas maneras de manera física, ¿no? Con respecto a la preservación de documentos, podemos concluir que en un sentido amplio, aunque no siempre definido explícitamente, ojo, estas definiciones que estamos viendo ahorita, en un hoy 2024, puede cambiar de acuerdo a las normas legales que vayan apareciendo, ¿no? Entonces las definiciones también podrían ajustarse a la necesidad del tiempo. Pero hoy veamos esto, que aunque no siempre, bueno, definido explícitamente, se refiere a las políticas, a las estrategias a largo plazo para asegurar que estos documentos permanezcan accesibles, sobre todo para este gran cumplimiento que les repito, que es la transparencia y el rendimiento de cuentas, ¿no?
Entonces, hablemos, y sí, ya, si podemos hablar de una conservación física, pues también podemos hablar de una conservación digital porque viene a consecuencia de, ¿no? Ahora, de hecho que sí tenemos que prevalecer y darle a veces una mayor importancia, una real importancia, diría yo, a la parte física, aunque digamos, bueno, estos documentos al fin y al cabo se escanean, ¿no? Y vamos a tener que tocar siempre, pero ¿qué pasa si en algún momento requiere el respaldo de, o sea, requiere una auditoría de repente especial para la búsqueda y por ahí ratificar que estos documentos digitales que de repente los tenemos ya, viene de la creación de unos documentos físicos, ¿no? Y de hecho que se hacen ciertos procedimientos especiales para acceder a estos si en caso se consideran históricos, ¿no? Entonces hay que considerar para este deterioro, de hecho primero considerar, como les había mencionado, que todo papel en las diferentes calidades que han ido apareciendo en el tiempo, son inicialmente materia orgánica, ¿verdad? Sabemos de dónde viene el papel, ¿no? Entonces sabemos de que tiene entonces cierta acidez, que tiene que se deriva de hecho de sus procesos de fabricación, de la misma contaminación ambiental donde ha estado expuesto, de la acción de hongos y bacterias, de las mismas tintas también, que estas, bueno, sí son sintéticas, y de los procesos oxidativos de material adicional como son las grapas, los clips, las mismas cintas adhesivas, ¿no? Que tienen pegamentos incluso tóxicos que pueden comenzar a deteriorar el papel, ¿no? Entonces hay que considerar también esta manipulación, ¿no? Ojo, donde no se necesiten tener muchas grapas, pues no se coloca. Si un documento ha ido acumulando demasiadas grapas, pues el área correspondiente tiene que comenzar a depurar esto, ¿no? En el Archivo General de la Nación, por ejemplo, se toma esto de manera muy estricta, ¿no? Bueno, se tiene todo un grupo de colaboradores que se dedican a esto, al ordenamiento previo, antes de su archivo a la parte histórica, donde ya permanece por mucho más tiempo, ¿no? Se tiene que considerar también el calor, la temperatura, ¿no? Del lugar donde se albergan estos documentos, sobre todo los que van a permanecer por mucho más tiempo o para toda la vida, ¿no? Hay que de repente considerar pues que el calor, las temperaturas altas o bajas, ¿no? Hay que considerar las dos, acelera a veces los procesos de degradación del papel, que como les repito, es materia orgánica, ¿no? Bueno, viene de origen materia orgánica, ¿no? La humedad también, ¿no? Inclusive afecta pues a las tintas y hace que se corran y que ya pierdan la legibilidad de lo que está escrito, ¿no? Entonces ya no podemos tocarlo mucho, ¿no? Entonces hay que considerar también esto, la humedad en la que están guardadas, ¿no? Por ahí, pues, de todas maneras se implementan las herramientas necesarias para deshumedecer el ambiente o deshumedecer el armario, ¿no? O considerar también que no hay anaqueles que no deben estar cerca a las ventanas, sino que deben estar un poco más retirados, ¿no? La acidez del papel, pues hay ciertas materias que son preservantes para esto y que son incluso repelentes hacia ciertas fauna nociva que también pueden estar, ¿no? Como las polillas, las termitas o roedores también que pueden por ahí romper el papel, ¿no? Y los insectos, pues que siempre estamos cuidando, ¿no? Pero esto, bueno, siempre cada área, cada institución público-privada siempre está obligada a que se fumigue cada cierto tiempo, ¿no? Y esto va a ayudar también a poder prolongar más el tiempo de no deterioro del material, en este caso papel, ¿no? La manipulación que contamina el papel, el hecho de tocarlos mucho tampoco, bueno, nos contaminamos también nosotros, pero también trasladamos nuestras variables contaminantes dentro de nuestras manos, que podemos trasladarlo al papel y podemos hacer también que se acelere el proceso de deterioro, ¿no? La luz, de hecho la luz daña severamente a un papel, ¿no? Y lo podemos comprobar pues poniendo un papel al sol, de hecho que se nos va a poner en poco tiempo amarillo, ¿no? Ahora digamos, el sol de hecho que es un poco más
más dañino para el papel, pero no vamos a tener los papeles expuestos al sol, eso es de hecho, ¿no? Pero hay ciertas iluminaciones excesivas en ciertos ambientes donde solo se guardan los documentos y que también tenemos que cuidarlos, ¿no? Especialmente cuando estamos en un archivo grande, ¿no? Entonces hay que disponer de repente las luces blancas o las luces que no sean direccionadas hacia los documentos, sino que están en las áreas de lectura, podría ser, donde estemos clasificando, ordenando y con luces especiales también, ¿no? Entonces, hay incluso un kit específico de material que debe contar en este caso, el que se encarga específicamente de la conservación y preservación de documentos en los archivos grandes, ¿no? Veamos por aquí, cuando hablamos de control ambiental, pues nos referimos a la temperatura, ¿no? Nos referimos a la luz que pueda presentar, ojo, temperaturas altas o bajas. Sabemos que la temperatura alta puede a veces despedir o disipar la humedad del ambiente, ¿no? Evaporándola. Pero también la temperatura baja puede traer humedad del ambiente mismo hacia el lugar. Entonces tenemos que tener o planificar como gestores de documentos y archivos, tenemos que también gestionar este requerimiento de contar con estas herramientas que nos pueden ayudar a deshumedecer el ambiente o tener los aislantes de calor, ¿ya? Que podrían ir perjudicando al deterioro y favoreciendo pues el deterioro de cada uno de los documentos que tenemos a cargo, ¿no? El almacenamiento, ¿no? Les había comentado que hubo una temporada, bueno, muy antigua en la que se pasó, cuando se comenzó a descubrir ya el uso más cotidiano del plástico, ¿no? Porque hace muchos años solo se utilizaba papel, metal, ¿no? Pero cuando comenzó a aparecer ya el plástico, hubo una experiencia de un archivo grande donde se cambió todo a plástico porque el plástico protege del polvo, sí, ¿no? Nos hace que protejamos del polvo nuestros, por ahí también tenemos por ahí algo en nuestros closets, ¿no? ¿Y qué pasa con ello? Sí, está bien, nos protege del polvo, lo conserva un tanto, diríamos mejor, pero no aísla la humedad, no aísla el hecho de que esta materia orgánica se ventile, ¿no? Y esto hace que a veces lo que está dentro de un envase de plástico comience a honguearse, ¿no? Entonces se guardaba incluso muchos papeles dentro de estos organizadores grandes y se comenzaron a honguear, ¿no? A malograr. Entonces ahora, hoy en día, como verán, se utiliza mucho el cartón, se utiliza mucho también esos aislantes o los clasificados organizadores también, de hecho que los forramos, ¿no? Los forramos con plástico, pero no están directamente rodeados, el documento no está rodeado con plástico, ¿no? Entonces por ahí de esa manera lo protegemos y somos responsables, nuestra oficina es responsable de lo que tenemos como acervo documentario dentro de nuestra oficina, ¿no? Ahora, si estamos a cargo de un archivo general, pues con mucha más razón, ¿no? Tenemos que crear los procesos de almacenamiento y etiquetado incluso para poder disponer de manera rápida y no tener que tocar todos los documentos para buscar uno, ¿no? También nos acompañamos pues de los manuales o de los catálogos, ¿verdad? De las guías informativas para encontrar rápidamente este documento y acompañado de un software. Mientras más grande sea nuestro almacén de archivos, pues tenemos que contar con un software para esto, ¿no? De un sistema de gestión documental, ¿no? El manejo y uso, como les había dicho, a veces se cuenta con un kit especial, ¿no? Que incluye los guantes, que incluye las mascarillas, que incluye las brochas, que incluye por ahí las pinzas especiales para tocar ciertos documentos, ¿no? Y hay una época en la que se comienzan a limpiar periódicamente por grupos los documentos para que ir aislando cada vez más estos efectos nocivos que puedan ir implantándose dentro del papel como materia orgánica, ¿no? Entonces hay un procedimiento especial para esto, ¿sí? Y hay un kit que se utiliza, ¿no? Los agentes de deterioro, como les había dicho, puede ser la acidificación natural del papel, ¿no? Y que esto pues está derivado de las cajas mismas que ponemos, porque las cajas, por más que sean por ahí un poco protectoras del documento, de hecho que también absorben humedad, absorben calor, a veces atrae a los insectos también, ¿no? Los sobres, los folders, los adhesivos, son ácidos que también pueden deteriorar. Entonces hay que considerar también qué tanto se usan, ¿no? Qué tanto se usan ellos. Se habla de altos índices de temperatura y humedad que no son los adecuados, ¿no? De 25 grados centígrados, por ejemplo, en adelante se considera ya
dañino, ¿no? Y más del 60% de la humedad relativa también se considera dañino dentro de un almacén. Entonces, estos términos, estos datos hay que considerarlos para poder gestionar las medidas adecuadas para poder evitar llegar a estas temperaturas o a este porcentaje de humedad relativa, ¿ya? Entonces hay que considerarlos como gestores de, en este caso, administrativos de documentos, ¿no? Otros agentes de deterioro también son los insectos que les había dicho y los roedores, ¿no? Y para esto pues hay las fumigaciones periódicas que se tienen que gestionar y también por ahí evitar que haya pues dentro de un almacén de archivos materia orgánica como comestibles, ¿no? ¿De qué hablo? Porque no se puede instalar pues dentro de un almacén de documentos, no se puede instalar un comedor, ¿no? Ni siquiera en una oficina cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llamar fácilmente a los roedores, ¿no? Muy aparte pues que tenemos que cuidar la limpieza, ¿no? Por eso es que se dice mucho que dentro de una oficina no debe ser también el lugar de expedición de alimentos, o sea, no tiene que ser nuestro comedor, ¿no? No porque, uy, tengo que terminar rápido mi trabajo, así que mejor almuerzo aquí en mi lugar de trabajo y es mi oficina, ¿no? Hay que buscar o implementar por ahí un comedor común donde puedan apartar estos olores o estos desperdicios que por ahí sin querer se pueden ir al piso y pueden atraer estos roedores que pueden ser perjudiciales para nuestros archivos, ¿no? Entonces por ahí tomar esas medidas dentro de las condiciones que tenga nuestra organización, ¿ya? Veamos por aquí, a ver, aquí. La infraestructura también implica mucho en la conservación de los documentos, ¿verdad? La infraestructura dentro de las instalaciones que podamos disponer, que puede ser una para nuestra oficinita, o puede ser varias, o puede ser la general de la organización. De hecho, que hay diferentes tamaños que podamos tener dependiendo el giro, dependiendo el tamaño de nuestra organización misma y dependiendo de quién dependemos también. De repente nuestro archivo general está aparte y solo contamos con los archivos activos, ¿no? Con los documentos del día o del año, nada más, ¿no? Entonces, la conservación de los fondos documentales que resguarda un archivo, además de una obligación y un derecho del ciudadano, es una acción pues que contribuye, aquí les he puesto claro, ¿no? ¿A qué? A la protección de este patrimonio documental de las entidades públicas y privadas también, ¿no? ¿Por qué les pongo públicas? Porque en las públicas se maneja mucho más documentación, ¿no? Y es a veces quien tiene que evidenciar cada uno de sus procesos mediante sus informes, memorandos, directivas, bueno, y X documentos que a veces evidencia todo, ¿no? Hasta el trabajo remoto que en las fechas especiales se realiza, ¿no? Entonces se tiene que evidenciar, ¿no? Y por esta razón pues se genera mucho más documentos. Para que un archivo pueda cumplir el objetivo de garantizar la conservación de la documentación, requiere entonces contar con una infraestructura de todas maneras que le permita asegurar las condiciones mínimas pues, de protección de estos archivos y por lo tanto evitar así el daño de las mismas y poder cumplir con la función que tiene específicamente este documento, este grupo de documentos o este grupo de archivos, ¿no? Entonces la protección comienza, de hecho, con estas instalaciones. Y esas instalaciones requiere pues tener el mobiliario adecuado, el equipo adecuado, los controles de factores medioambientales también adecuados y otros factores que se encuentre pues sometido, influenciado para esta oficina o de otras vecinas, ¿verdad? Entonces la infraestructura es súper importante gestionar y de repente sea lo primero, si ustedes son convocados para gestores, entonces, y tienen un cargo directivo para esto, lo primero que tienen que ver es las políticas de conservación que se han creado. Y lo primero que tienen que ver es si cuentan ustedes con el material y equipo adecuado para esta conservación, ¿no? Y si no, pues tienen que hacer los requerimientos a tiempo para poder llevar a cabo la responsabilidad que les han dado, ¿no? O poder informar que van a tener dificultades para la conservación específicamente si no cuentan con el mobiliario, con el equipo adecuado, ¿no? Por ahí, pues, si les dan solo un mueble y ustedes ven, pues, que en el transcurso del año van a generar gran cantidad de documentos, entonces tienen que solicitar a tiempo otro, ¿no? Si no, pues, valerse con lo que tienen y comenzar, pues, a organizarlo de la mejor manera, ¿no?
de hecho que siempre se hacen responsables de que estos archivos, que son parte de su oficina, son de total responsabilidad en su conservación, ¿ya? Dentro de los factores que deben considerarse para el resguardo y conservación de fondos y documentos con respecto a la infraestructura, con respecto a los muebles que van a tener a su disposición, uno, hay que considerar pues que depositarse en inmuebles inmobiliarios adecuados y suficientes deben garantizar su manejo y que debe guardar además y conservar el tiempo que se necesite tenerlo en su oficina de acuerdo al volumen, no solo visto en el momento, sino proyectado también, ¿no? Ustedes tienen que proyectarse qué tantos documentos van a utilizar en su oficina, ¿no? Tienen un anaquel o una estructura de ángulos ranurados así de estas características como está en el dibujo, pues ustedes calculan más o menos cuántos quepan en cada uno de los niveles, cuántos archivadores quepan y cuántos, por ejemplo, se realizaron el año pasado, se emitieron el año pasado y cuántos podrían estar este año, ¿no? Sabiendo que cada vez estamos combinándolo con los archivos digitales, ¿no? Entonces por ahí pueden disminuir un poquito, pero tienen que hacer una proyección, ¿no? Cuando recién llegan a su oficina, están determinados ustedes o encargados como gestores de esa oficina, pues tienen que hacer primero esto, ¿no? Esta proyección. Y de acuerdo a eso, pues piden lo que necesitan. Mencionan, bueno, tengo esto vacío, pero voy a necesitar uno más. Y lo hacen a tiempo, porque si no lo hacen a tiempo, ustedes toman la responsabilidad por no haberlo pedido en su momento, ¿no? Luego hay que considerar pues que la infraestructura sea la adecuada para su instalación y para el otorgamiento de los servicios archivísticos. Es decir, que tiene que estar segura, pues esto tiene que estar sujeto a la pared mínimo, ¿no? No puede estar así libre. ¿Por qué? Porque con el peso que vayan colocando encima, este ángulo ranurado, por más que sea de metal, se va a venir. Bueno, mínimo los ángulos ranurados siempre se entornillan hacia las paredes, ¿verdad? Entonces esto tienen que vigilar. Es decir, ustedes dirán, pero esta parte física, ¿en qué me compete? Si yo voy a ser gestor, yo voy a ser de repente jefe de un departamento o algo, no necesariamente, ¿no? Primero, no saben dónde van a entrar. Ustedes pueden entrar como una jefatura, pueden entrar también como un asistente, pero por más que entren como jefe y no como asistente, tienen la responsabilidad de tal. Así que al mínimo detalle tienen que prever qué es lo que podría pasar con sus documentos cuando se llene todo, en este caso el armario o el anaquel o estos ángulos ranurados que les pueden otorgar a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son los responsables. Pueden pedir ayuda a su asistente, a quien esté dentro de ese equipo, a que de repente les ayude a prever, pero son ustedes los que hacen, por último, la responsabilidad y el rendimiento de cuentas final, ¿ya? Luego hay que ver que los inmuebles cuenten con el espacio suficiente para el crecimiento futuro. Y es lo que les decía, ¿no? No basta con lo que estaban viendo en el momento y que, bueno, tantos están, ¿no? Sino que tienen que proyectarse. Siempre tienen que proyectarse. ¿Ya? Luego, a que las áreas de depósito tengan condiciones ambientales indispensables de seguridad, equipamiento y limpieza, ¿no? No necesariamente que ustedes estén encargados de la limpieza, pero sí gestionar cada cuánto tiempo se debe limpiar o a profundidad, ¿no? Porque de hecho que todos los días hay una limpieza que hacer de las áreas por ahí abiertas, que son los pisos, por ahí sacar un poco el polvo de encima, pero a veces se necesita calendarizar una limpieza general, ¿no? Sacando los archivos y limpiando a fondo y después volverlos a poner. Esto también es algo que tienen que gestionar ustedes para poder cumplir con la responsabilidad de conservarlos, ¿no? Porque por ahí, si hay un deterioro que no es natural, ¿no? Que por ahí se desprendió y se partió en dos, no sé, un archivador, es porque hubo una caída. ¿Y por qué hay esa caída? Hay que ver, ¿no? ¿Por qué? Si se nos cayó de las manos o se cayó porque no previde que todo este armario se puede venir encima, ¿no? Entonces, esos eventos están bajo responsabilidad de ustedes, que son los gestores, ¿no? Medidas de conservación digital, ¿no? ¿Qué nos referimos? De hecho, que ya nos referimos a pasarlos, nuestros archivos físicos, a documento digital, a documento virtual, ¿no? Para esto tengo que pensar en los formatos que voy a tener, ¿no? En los formatos que son necesarios tener. Por ejemplo, si son documentos legales que tienen firmas, están en papel de hecho y están firmados y simplemente tengo que escanearlos, ¿no? Y estos pues no los voy a escanear en Word,
supuesto, porque no necesito que se mantengan editables, porque no son editables, además están escaneados, ¿no? Entonces, necesariamente, pues, en un PDF. ¿Qué pasa si son un grupo de archivos que son bastante pesados y me autorizan comprimirlos? Pues podría utilizar un zip o un RAR, ¿no? Pero ojo, solo un zip o un RAR se convierten cuando no los tengo de acceso rápido, no los necesito de acceso rápido, ¿no? Pueden ser archivos que formen parte de la evidencia de repente de un informe. Entonces sí los podría zipear o convertirlos en RAR para que me ocupen menos espacio en la memoria de mis drive o de mi almacenamiento en general, ¿no? Porque hay diferentes nombres de tipo de almacenamiento. Entonces así. Y bueno, si se trata de gráficos, hay que evaluar la posibilidad de tenerlos en JPG o en PNG dependiendo el uso que se le va a dar posterior, ¿no? Hay cuadros que a veces se tienen que tener ya convertidos en PDF porque forman parte de una estadística que no se debe mover, ¿no? Pero también hay formatos que me van a indicar a mí que de ahí salieron ciertas fórmulas para poder después demostrar o por ahí recalcular ciertos procesos, ciertos informes financieros, por ejemplo. Y de repente los necesito presentar en Excel, ¿no? Y necesito guardarlos, además, archivarlos. Pero hay que ponerles, de todas maneras, por ahí la protección especial para que no sean editables, ¿no? Recordemos que el Excel también nos permite colocarles ciertos códigos o ciertas claves de acceso para que no se edite ninguna parte, ¿no? Y se pueda preservar así. No podemos guardar un Excel totalmente abierto si es que tiene información sensible, ¿no? Puedo guardar en Excel formatos, ¿no? Para poder editarlos y sacar nuevamente los mismos los mismos tipos de tablas de repente, ¿no? Sí, si esos datos no son tan sensibles, entonces sí los puedo guardar, pero a manera de formato para que después sea llenado, ¿no? Pero ¿qué pasa si son informativos? Son financieros en este caso, son datos de estudiantes, son notas, evaluaciones, entonces sí o sí los tengo que tener, bueno, si los necesito tener en Excel también, entonces le pongo alguna clave de acceso para que no lo editen, ¿ya? Y siempre pues difundiendo o alcanzando esas claves a quien corresponda, ¿no? No todos tendrían que tener estas claves porque si no sería demasiado sensible, ¿no? Y así existen más, bueno, también existen para archivos de audio, para archivos de videos, ¿no? Y siempre cuidando también los accesos hacia ellos, ¿no? El almacenamiento, pues lo elijo si es que tengo la facultad de elegirlo, si es que hay un sistema de almacenamiento acompañado con el sistema de gestión documental, pues también, ¿no? De hecho, que también tendría que ser yo como gestor el encargado de gestionar el conseguir ese archivo, conseguir ese software, ¿no? Entonces, sí, si soy el encargado de, si tengo la facultad, ¿no?, de elegirlo, pues sí. Ahora, si hay un nuevo software que implementar en la institución, tengo la responsabilidad también de adiestrar a los colaboradores que estén involucrados con este proceso, con esta área, ¿no? Entonces hay una asistencia técnica que la marca a la que yo le compre el software, de hecho que en primera instancia lo ofrece, ¿no? Pero siempre hay seguimientos de desarrollo, incluso de capacitación que hay que dar continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez aumenta la cantidad de archivos que se almacenan en ellos, ¿no? Entonces, el almacenamiento también podría gestionarse, o si es una empresa chica o una institución pequeña, pues podría gestionarse individualmente, de repente hasta con los drives gratuitos que disponemos por ahí en Google, en Outlook o los Drops o varios, ¿no?, que tenemos por ahí en el mercado o de manera gratuita en los diferentes portales, ¿no? El acceso y el control, ¿no? Si ya los tengo ahí, si cada archivo es sensible y necesito el acceso individual para cada uno de los archivos, pues pondré claves para cada uno de los archivos. Pero comúnmente se maneja en base a grupos, ¿no? Entonces los puedo tener en una carpeta, esos que son sensibles para cierta área, y doy la clave para ellos, ¿no? Si es que no es parte de un sistema de gestión documental, ¿no?, que tiene sus propios accesos autorizados, ¿no? Pero si no, también puedo fabricar los propios a través de las diferentes herramientas que tenemos tanto en Google como en Outlook o en otros más, ¿no? ¿A qué se refiere con las políticas de preservación? A ver, ¿a qué se refiere con estas políticas de preservación?
Hablamos de la preservación de documentos, de archivo electrónico, de hecho no es un concepto nuevo, ¿no? Pero cobra su importancia en la medida en la que cada día las entidades públicas o privadas producen una mayor cantidad de estos documentos, ¿no? Por ello, pues es importante que las entidades elaboren su plan de prevención digital. ¿Por qué? Porque se necesita estar visualizando qué podría pasar después o qué evento podría presentarse. Lo mínimo, los virus, ¿no? Es lo primero, los virus. O que por ahí los datos sensibles de la organización sean difundidos por alguno de los trabajadores, ¿no? Entonces no se puede difundir por mucha cantidad de personal, tiene que estar muy limitado y tengo que saber quiénes y en qué momento comienzan a visualizar y comienzan a trabajar en base a estos documentos o esta base de datos que podría ser que está utilizada, ¿no? Y que se utilice de la manera correcta, ¿no? Entonces tiene que haber políticas, tienen que haber sistemas que me permitan monitorear estos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del acervo documentario, de hecho, de la organización, y es parte muchas veces sensible, ¿no? Y que además el usuario que ha proporcionado su dato no necesariamente nos ha dado la autorización de que demos libertad de uso en todos los datos que nos proporcionó, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay que contemplar la normalización, de hecho, la normativa general del Estado, pero también crear nuestras propias normativas, ¿no? Que sean internas, para que sean mucho más puntuales, ¿no? y socializarlo por todo el personal, ¿no? Y también ahí esclarecer cuáles pueden, pues, ser las sanciones respectivas para el mal uso, ¿no? La preservación archivística dentro de las políticas que se trazan dentro de ellas, y son necesarias de todas maneras incluirla dentro de los documentos planificadores, permiten una estabilización y protección física y tecnológica del contenido intelectual de mis documentos, ¿no? Ojo que la organización es autora de todos los documentos que tiene muchas veces, ¿no? Los que ha recibido, no, pero tiene la responsabilidad de preservarlos como evidencia. Pero la mayoría de documentos son generados por la organización. Entonces tiene un contenido intelectual autorizado y, cuidado solo por ellos, porque es el autor, ¿no? Y tiene que preservar que no se altere esta información, ¿ya? Entonces hay que cuidar esto también mediante las firmas, en este caso si son totalmente digitales, mediante las firmas evidentemente digitales, pero que verdaderamente lo sean, ¿no? Ya no son las rúbricas, las firmas digitales, ¿no? ¿Qué más implica? Implica pues un proceso específico para mantener los materiales digitales durante y a través de las diferentes generaciones de la tecnología. Es decir, ¿qué pasa si yo compro un software nuevo, ¿no? Que me trae muchas más ventajas y me hace mucho más ágil el sistema de gestión documental? Pero ¿qué pasa si no me conserva tal cual los que tienen una versión anterior? Es decir, los antiguos formatos que tienen mis documentos de PDF, Word o lo que fuera, ¿no? Y no me los conserva tal cual, me altera la fuente, me altera los márgenes, me crea más páginas, ¿no? Entonces eso también tengo que cuidar antes de traer un nuevo software, una nueva tecnología a mi institución. Entonces, soy gestor documentario de archivos y me encargan esto de comprar un nuevo software o de ver la posibilidad de traer un nuevo proveedor de un nuevo programa que me ayude a gestionar mejor la documentación de mi organización. Entonces, tengo que hacer esas pruebas, ¿no? Tengo que traerlos primero para una demostración, hacer una prueba con algunos archivos que tengo, sobre todo los antiguos, que es lo que siempre se tiene más falla, y luego recién aplicarlos, de repente prototipar primero y después recién ejecutarlos y socializarlos a todo el personal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado mucho en lo que traigo como nueva tecnología. Ojo, muchas veces no pasa la prueba y se tiene que rechazar o personalizarla a nuestros procesos, ¿no? Otra de ellas es el conjunto de acciones concretas, dice, planificadas, que tienen como objetivo la permanencia y acceso a la información contenida en un documento a largo plazo, sin importar el formato, el soporte y el sistema,
¿no? Esto va con lo que les había dicho, ¿no? Si traigo un conjunto o un software nuevo, también traigo con ellos a veces un conjunto de procesos nuevos, ¿no? De repente ahora ya no voy a requerir que este documento pase por 3 oficinas, sino que ahora solo pase por 2 o solo pase por una y de frente salga su aprobación, ¿no? Pero de repente se obvia una parte, una lectura de cierto documento donde el último no puede dar la validación de todo porque no le corresponde, porque de repente hay un ítem que no tiene conocimiento total sobre su ejecución, de repente es una parte legal y lo obvian, ¿no? Entonces hay que revisar también ese proceso, no solo el hecho de tener el software, ¿no? Porque siempre va acompañado de cierta mejora también de los procesos, ¿no? Las políticas de preservación entonces se refieren a los principios fundamentales que rigen actividades de conservación de una institución, tomando en cuenta pues sus características particulares, ¿no? De hecho que las políticas de preservación son personalizadas para cada una de las instituciones. De hecho que tenemos políticas de preservación generales, ¿no? A nivel nación, a nivel sector también, porque hay una parte para el sector de salud, para el sector de educación, para el sector financiero, ¿no? Pero cada área, cada institución público-privada también tiene que crear las suyas, ¿no? Y deberá abarcar, pues, ¿qué cosa? Considerar el inmueble, el lugar donde está albergado, las oficinas donde albergan a todos estos documentos, las áreas de depósito que tienen que tener cierto resguardo de documentación, el monitoreo y el control de las condiciones ambientales, que es súper importante, ¿no? Y el mantenimiento y sobre todo que el talento humano tome la responsabilidad necesaria. ¿Y cómo lo va a tomar? Creando también una buena distribución de las responsabilidades mediante una bien detallada organigrama donde se explique pues quiénes son de repente los órganos de línea, quiénes son los jefes inmediatos superiores, quiénes son los subordinados para que se mantengan mejor estos principios también de la administración que son la autoridad y la dirección, ¿no? Y para que sea así también se esté muy bien explicado de que hay unas normas que cumplir y también hay unas sanciones si es que no se cumplen con estas políticas de preservación, ¿verdad? Estrategias. Dentro de las estrategias que se trazan para la preservación de documentos, se habla mucho de la migración, es decir, de tener primero un grupo de documentos y después pasar a otro proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tiene otro fin también. Un documento de repente tiene una parte informativa, pero tiene también un cumplimiento en el proceso de repente de decisión de una nueva de repente para aprobar algo, ¿no? Como son las resoluciones, por ejemplo, ¿no? Entonces la migración de documentos consiste pues en mover un documento en su totalidad, o sea, con todo, sus originales incluso, hacia otro, ¿no? Pero esta migración, este pasar, porque ya quizá pensó que iba a quedarse ahí, que era suficiente ese año y al otro año se dieron cuenta de que no, que debe pasar a otra área, ¿no? Entonces esa migración, ese traslado que se hace es considerando pues de todas maneras el sistema de origen que tuvo, una mejora por ahí del proceso de repente que hubo a nivel de gestión documental o a nivel político dentro de sus nuevas normas legales de ese año, y considerar también muchas veces la parte de compatibilidad técnica, ¿no? Si es que estamos trasladándolo de manera digital, ¿no? Que también sea compatible con el sistema que está adoptando recientemente, ¿no? Y sobre todo que el proceso y los datos, los metadatos no se pierdan en ningún momento, ¿no? Entonces esto se considera tanto de manera física como digital. ¿Por qué? Porque siempre viene, bueno, en la mayoría de los casos es de origen físico, ¿verdad? Otra de las estrategias que pensamos dentro de la migración es que se refiere a identificar pues las fuentes de su contenido presentes en la empresa, ¿no? Los patrones por ahí, de repente los formatos que se realizan dentro de ella cuando pasan de un lugar a otro y se tienen que mantener tal cuales, ¿no? Igual hay una planificación también en el reciclaje y la reutilización de algún contenido existente, ¿no? Hablemos pues de por ejemplo, hay cierto grupo de documentos que forman parte de un proceso específico y se convierte al final en el expediente para de repente titulación de alguien, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que tiene que ser desglosado, ¿no? ¿Para qué? Para dar una mejor explicación, porque de repente este joven no se tituló en este año y se traslada su documento para otro año, ¿no? Y hay que desglosar de repente el contenido, ¿no? Pero para esto hay que dar aviso,
¿no? Hay que dar aviso de que es un documento de origen anterior, pero que se está desglosando para que termine su proceso este año, que de repente pasaron hasta 2, 3 años, ¿no? Entonces hay que realizar, por ejemplo, ahí una nueva de repente registro de hasta sus metadatos que tienen en ese momento, ¿no? Y si está pasando, les hablo de modo físico, ¿no? Pero si pasa de modo digital, pues hay que pensar dónde empezó, y de repente en qué año y con qué sistema empezó, para recién recuperarlo y pasarlo a su proceso final, ¿no? Entonces hay toda una estructuración y personalización en este caso del documento, que se tiene que realizar para recién mandarlo a su destino final, ¿ya? Entonces hay que considerar todo esto cuando trasladamos un documento a otro lado, o sea, cuando migramos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la emulación? ¿A qué se refiere con emulación? La emulación es una técnica utilizada, acá les he escrito claramente, principalmente en la preservación digital para mantener la accesibilidad de documentos electrónicos, ¿no? Cuando el software o hardware también original necesario para acceder a estos documentos se ha vuelto obsoleto, ¿no? Entonces, esta técnica implica en la recreación, o sea, en la copia, ¿no? En la simulación, esto es la emulación, de un entorno en hardware, en software, dependiendo de dónde estamos, antiguo a un sistema moderno, para que los documentos digitales puedan seguir siendo accesibles y utilizables tal como fueron creados originalmente, ¿no? De hecho, presentamos una emulación, una simulación, una casi copia, se hace un prototipado ahí, una prueba de si funciona o no, y luego recién se acepta, ¿no? Entonces, por ahí también esa estrategia puede ser, incluso cuando hacemos nosotros, tenemos una gran cantidad de archivos y por ahí queremos trasladarlo de manera digital, y digo, uy, este videíto es muy grande y necesito trasladarlo a otro lado, pero ¿qué tal si no llega de modo completo, ¿no? Entonces uno hace su copia de seguridad y hace las pruebas necesarias, ¿no? A veces cuando queremos vincular documentos con otros para que aparezcan, por ejemplo, en una página web o lo que fuera que estamos creando, hacemos una simulación primero, ¿no? De igual modo se tiene que hacer con estos archivos, sobre todo cuando son un grupo de archivos, ¿no? Entonces hay que hacer una simulación primero. Entonces de esta manera también se considera para preservarlo, para que no se nos pierda en el camino, ¿verdad? Pensamos también en la preservación física a largo plazo cuando hablamos de restauración, y también hay otra técnica que se llama microfilmación, ¿no? Que es una de las primeras técnicas que todavía se sigue usando aquí en el Archivo General de la Nación, ¿no? Cuando se quieren, por ejemplo, conservar todavía algunas presentaciones antiguas, ¿no? Recordemos que actualmente tenemos nuestro PowerPoint, pero antes no se llamaba así, era de otro formato incluso, ¿no? Aquí vemos al lado izquierdo cómo están restaurando un documento importante que ya está pues bastante degradado, ¿no? Entonces hay que crearle incluso algunas hojas ahí, ¿no? Ahora, este restaurador, de hecho que no es cualquier persona, hay un estudio especial que se hace de restauración porque hay pasos que seguir y documentaciones previas que hay que hacer con cierto sustento para merecer o autorizar una restauración, ¿no? En todos los archivos, las obras literarias, incluso las esculturas, ¿no? Cualquier archivo que tiene que ver con el arte tiene que ser muchas veces restaurado, pero no puede ser decidido a libre albedrío ni siquiera por el jefe máximo de la institución, ¿no? Sino que tiene que ser con previas autorizaciones, ¿no? Y con ciertos informes presentados incluso para su sustentación, para ver si merece o no merece la restauración del mismo. O de repente no tiene en el momento, el documento no está preparado para su restauración, ¿no? Entonces hay que presentar incluso a veces hasta un proyecto antes de iniciarlo, ¿no? En la microfilmación es el mecanismo, es la herramienta que nos permite guardar en pequeños films, lo llamamos así, en pequeños formatos, una cantidad de texto, ¿no? En este caso pueden haber imágenes también, pero hoy en día en el Archivo General de la Nación se ve mucha microfilmación dentro para la preservación de textos, ¿no? Sobre todo de documentos así como los que están por restaurarse, de repente tienen antes una microfilmación por si acaso no resulta también la restauración, ¿no? Por ahí para no perder la información que ha sido encontrada, ¿no? Hablando un poco de la gestión de metadatos, podríamos decir que la gestión esta de metadatos es el proceso de creación, ¿no?
de almacenamiento, de organización y mantenimiento de múltiples datos que son muchas veces descriptivos y lo que nos explican todo sobre un documento o sobre un grupo de ellos, sobre unos grupos de documentos que en este caso serían los archivos, ¿no? Los metadatos me van a proporcionar información esencial sobre estructura, sobre el contenido mismo, sobre el contexto, o sea, de dónde viene esta información, por qué se realizó este documento, por qué se creó este informe de repente, y la administración de los datos, ¿ya? ¿Para qué? Para facilitar justamente su búsqueda, su recuperación, su comprensión, sobre todo de que por qué se creó, ¿no? A veces tomen en cuenta que cuando escribimos algo, no siempre lo entendemos en una primera leída, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que escribió no es totalmente igual a nosotros, no piensa y razona igual a nosotros, cada ser humano piensa y razona de manera distinta, ¿no? Entonces, por lo tanto, la escritura también se hace distinta. Entonces, las comunicaciones mediante papel no siempre es lo mismo, porque ni siquiera el hablado es totalmente entendible, ¿no? Siempre corremos el riesgo de que no nos entienda totalmente o que no entienda lo que estemos queriendo decir. Entonces, con mucha más razón, un papel, un documento daría lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también considerar el contexto de dónde nació y por qué se creó este documento. Entonces, estos metadatos, estos diferentes datos que nos puede proporcionar el documento o los archivos, nos va a dar mejor alcance de su propósito y de su origen, ¿ya? Hemos llegado hasta aquí entonces al final de nuestra tercera sesión. Les recuerdo una vez más pues que pueden obtener su certificación a través de Yachay Capacitaciones, ¿no? Comunicándose con nosotros a este teléfono, el 961-538-094, o escribiéndonos o contactándonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Estamos en todas igual como yachaycapacitaciones.p, y también pues pueden escribirnos en el YouTube donde va a estar colgado este material, ya mejor dicho, este video. Así que espero entonces y los espero para la siguiente sesión. Hasta luego.